Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a este acto de presentación de la sección sindical del Consejo Sindical Obrero en la Universidad Miguel Hernández. En este acto, que esperemos que tenga una duración de alrededor de una hora, voy a intervenir yo, en primer lugar, luego intervendrá José Ángel Queros, que es un sindicalista de CSO conocido en la comarca, reivindicativo, peleón y un gran sindicalista. Y luego va a participar Carmelo Suárez desde las Islas Canarias. Carmelo Suárez es también una persona muy conocida en la lucha obrera. Ha sido 18 años de secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, ¿vale? Y es actualmente miembro de la Fundación Obrera de Investigación y Cultura. Carmelo va a impartir una charla sobre el 1 de mayo y después de la charla daremos paso a un turno de preguntas. Si estáis presencialmente podréis participar aquí presencialmente. Los que estén siguiéndonos online pueden dejar las preguntas en el chat del YouTube, ¿vale? Y las leeremos al final. Empiezo presentando el sindicato, presentando esta sección sindical aquí en el Centro de Trabajo, en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es una sección sindical que nace con la firme convicción de la necesidad de articular un sindicalismo de clase en el centro de trabajo. Como sabemos todos y todas, una sección sindical es una organización de los afiliados y las afiliadas a un sindicato en el centro de trabajo. En el caso de la universidad, al haber plantilla propia y plantilla externalizada, la sección sindical aglutina en términos formales exclusivamente a los afiliados y afiliadas de los colectivos de PAS, que es el personal de administración y servicios, PDI, que es el personal docente investigador, y al personal investigador, el PI, ¿vale? Organizar también a las plantillas de los servicios en manos de empresas privadas. Servicios que nadie tiene duda que son indispensables para el funcionamiento de la universidad, su docencia y su investigación. Estamos hablando de las compañeras y compañeros de todos los servicios externalizados de la UMH, como son limpieza, conserjería, mantenimiento, jardinería, hostelería, etc. El nacimiento de esta sección sindical no es un hecho a celebrar, ya que es el resultado de un fracaso en el intento de organización del trabajo sindical de clase a través de otras técnicas, puesto que en el momento en el que se pierde más energía en disensiones al interno de la organización que realizando actividad sindical, algo va mal. E irremediablemente estas situaciones incomprensibles se deben a una concepción diferente de hacer sindicalismo y sobre todo a unos intereses ambiguos por parte de quienes han estado boicoteando el trabajo sindical. Mediante esta sección sindical somos conscientes de que volvemos a la casilla de salida. Empezamos de cero como organización sindical tras haber dejado mayoritariamente nuestros puestos de delegados y delegadas en los órganos de representación en un acto de responsabilidad ética y de respeto hacia las siglas del sindicato que antes representábamos. Pero nacemos con el impulso que nos da la convicción de la necesidad de una herramienta sindical, seria, coherente, a la vez que combativa con todo aquello que se aleje de los intereses de las y los trabajadores, y con la experiencia acumulada de más de 15 años haciendo sindicalismo en el centro de trabajo. Ay, que me ahogo con la mascarilla. La universidad pública es un servicio público que reivindicamos al servicio del pueblo trabajador. Los ataques a la universidad pública a través de la legislación han sido y son constantes. Solo hemos de recordar la ley Wert de subida de tasas de matriculación. En 2012 la reducción de las tasas de reposición, ¿vale? Que permitían contratar a una única persona frente a 10 jubilaciones, ¿vale? Y la plantilla, de hecho, de funcionarios y funcionarias de la universidad se ha reducido un 16,4% en los últimos 15 años. Sin embargo, la tasa de profesorado asociado ha aumentado un 18%.
La tasa de contratos laborales de la universidad en el Estado español entre el profesorado es del 56,5%, siendo la tasa de temporalidad dentro de los contratos del 76,25%. Es decir, los contratos que tiene la universidad dentro del PDI, ¿vale?, hablando de profesorado, son el 56% temporales, ¿vale? Pero además el 76,25%, perdón, el 76,25% de todos estos contratos laborales son temporales, ¿vale? Solamente hay un 24% de los contratos indefinidos, ¿vale? Hablando de contratos. Y además tenemos a un PDI con una dedicación a tiempo parcial que es el 30%, un tercio, el 33%. Profesorado asociado, dentro de la plantilla de profesorado. Esos son los números de la realidad universitaria a fecha de 2017, que es el último informe que salió en 2019, con los números de las plantillas en la universidad. Se está discutiendo ahora una modificación de la LOU, ¿vale?, la Ley Orgánica de Universidades, reglamentando el estatuto del profesorado docente, del personal docente investigador, ¿vale?, que ya cuenta con 4 borradores en forma de ley. Y en todos ellos se elimina una figura laboral crucial para la entrada a la universidad, que es la ayudantía, la figura de ayudantes. ¿Vale? Desde los inicios de esta universidad, sus gestores y gestoras han evitado a toda costa realizar la contratación a través de la figura de las ayudantías, con la justificación de que es que eran muy caras. ¿Vale? Claro, va a ser que es mejor que siempre que los candidatos y candidatas a entrar en la universidad se formen solos, ¿verdad?, sin generar costes, o que entren con contratos precarios como de profesorado asociado al que se le paga exclusivamente por su dedicación docente a tiempo parcial, mientras el resto del tiempo seguramente se estén dedicando a hacer tareas de investigación de las cuales subsidiariamente la universidad también se beneficia. Por otro lado, el uso y abuso de las figuras laborales, tanto para realizar tareas docentes como investigadoras, llevan a situaciones de desmovilización, alarmantes que perpetúan graves abusos más allá de la legislación vigente. Es el caso de, por un lado, los excesos de horario extra permitidos por una norma recién aprobada en el Comité de Empresa de la Universidad Miguel Hernández, a realizar por el personal investigador sin ningún tipo de contraprestación, sin horario ni calendario, pues se ha negado que se puedan adscribir al calendario laboral del personal de administración, del PAS, que sí que se negocia. Otro caso a destacar es la negativa de la universidad en el Estado español a la remuneración de indemnizaciones en caso de despidos, tras los contratos predoctorales. Y en esto está en auge ahora mismo con toda la polémica de la ley de la ciencia. Y un caso alarmante es la no remuneración, ¿vale? Y en este caso alarmante es en concreto de esta casa, la no remuneración del complemento de antigüedad, es decir, de los trienios, en figuras temporales del profesorado, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. Pero es que en algunos casos además con el título de doctor, ¿vale? Es bochornoso que en pleno 2021 los ayudantes doctores de la Universidad Miguel Hernández sigan sin cobrar trienios, ¿vale? El complemento en base a la antigüedad en el centro de trabajo sabemos que es uno de los derechos más básicos que vienen reconocidos por todas las leyes laborales y así lo avalan los tribunales internacionales, y esta universidad se incumplen estos pagos en cierto personal. El en vista de la universidad pública que se pretende realizar con las nuevas leyes que se están negociando va a ser importante, por lo que no nos ha de pillar desprevenidos. Tenemos la intención de realizar reuniones y asambleas en las que desglosar y debatir estos borradores de ley. La universidad no puede ser un espacio de lucro de algunas empresas. Es por esto que reivindicamos que todos los servicios se doten con personal propio, con plantilla contratada directamente por la universidad, tanto conserjería como limpieza, jardinería, mantenimiento, las trabajadoras y trabajadores de las cafeterías, todos los servicios dotados con plantilla propia, con contratos a tiempo completo. No queremos plantillas que se tengan que ir al paro durante el verano. No queremos plantillas amedrentadas por sus responsables que les hostigan mediante la amenaza y el acoso y les obligan a venir a trabajar con solo 3 días de baja tras una PCR positiva, cosa que ha pasado en esta universidad, sin las pertinentes distancias de seguridad y sin proveerles de mascarillas en plena pandemia. En esta universidad,
Tenemos una plantilla subcontratada que mantiene su contrato indefinido anual gracias a la organización, a la unidad y a la lucha sindical. Son las compañeras de la cafetería de Altavix que no han podido venir hoy, pero que se las tiene presentes, que siguen incomprensiblemente en un ERTE, con la cafetería cerrada, cuando la UMH anuncia en prensa a bombo y platillo la habilitación de una nueva cafetería panorámica en uno de sus edificios en construcción. Exigimos a los gestores de la universidad que se abra inmediatamente la cafetería de Altavix y que se saque a las compañeras del ERTE. No se puede consentir que la decisión de reapertura de un servicio público de cafetería de una universidad pública la pueda tomar una empresa privada en base a sus intereses económicos. Como no puede explotar más a las compañeras que se han mostrado combativas ante los ataques patronales y los intentos de hacerlas fijas discontinuas, se las castiga por rebeldes, con el beneplácito, silencio y complicidad de la administración de la UMH. Pero además reivindicamos una universidad al servicio del pueblo trabajador, no al servicio de intereses empresariales o personales, organizados de forma cuasi feudal, en la que se centralizan los capitales públicos en forma de ayudas al interno, en cierto personal, que ve crecer a su alrededor una red clientelar, en la que el trabajo de laboratorio o investigación recae sobre las espaldas de aquellos y aquellas con los contratos más precarios, que a los que ni tan siquiera se les quiere aplicar el calendario laboral del PAC, ¿vale? No vaya a ser que no puedan venir los fines de semana a trabajar, Una universidad organizada en estamentos jerárquicos, en la que prima un lucro personal, a base de un sistema de reparto de cargos que nadie entiende. Una universidad que se ha llegado a repartir 2 millones de euros en 3 años, casi podríamos decir que sobre en mano a los gestores de la universidad, a los cargos de la universidad, aparte del sueldo, obviamente. En esta universidad sobran cargos y faltan peones. No podemos caer en la renuncia a reivindicar nuestros derechos laborales. Las y los trabajadores de la universidad hemos de estar dispuestos a pelear por un sistema más justo al interno, en el que tengamos voz y podamos decidir en los órganos de representación, que son los comités de empresa y las juntas de personal de funcionarios. No podemos caer en la renuncia a movilizarnos contra situaciones que creemos injustas, consideremos injustas, y denunciar. No podemos caer en la renuncia a denunciar en los juzgados las discriminaciones laborales que sufrimos, ya sea por desconocimiento a cómo hacerlo o ya sea por falta de fondos para sufragar la denuncia. Hemos de organizarnos en un sindicato combativo que defienda el posicionamiento claro y sin titubeos ante la administración y los gestores de la universidad, que aunque son compañeros y compañeras, obviamente están jugando el papel de patronal en este contexto visto desde un punto de vista clasista. Por tanto, lo que hacemos es animar a toda la plantilla de la UMH a organizarse en el Consejo Sindical Obrero. Y con esto yo termino mi parte, ¿vale? Y doy paso al compañero José Ángel Quero para que nos comente algo, alguna cosa más. Bueno, pues yo soy Quero. La verdad es que me agradezco a los compañeros de la Universidad Miguel Hernández su atrevimiento en contar conmigo a compartir la experiencia sindical, y atrevimiento porque no sé qué puede salir aquí, pero bueno, voy a intentar plantear mi experiencia vital en el sindicalismo durante más de 30 años, no más de 30 años, unos 30 años aproximadamente. Y cuando te invitan a una cosa de estas, a un evento de esto, pues siempre surge la duda de qué vas a plantear a la gente. No quieres hacer tampoco una lección magistral, ni una actualidad de lo que ha sido mi experiencia desde mi primer contacto con el sindicalismo y cómo he podido observar durante esos 30 años cómo ha cambiado el modelo, o lo que algunos entendemos que debería ser un sindicato, y para qué nos sirve el sindicato y qué presencia tenemos nosotros dentro del sindicato. Yo, para empezar, y voy a ser un poquito rápido en mis planteamientos, yo me afilié, para empezar, yo tenía 15 años y
empezaba a trabajar en la hostelería compaginando los estudios en la FP, y eso que siempre chocas con alguien o en tu vida aparece una persona que a algunos os sonará la palabra y otros no, eres el militante, la persona que está en una organización y que día tras día te va convenciendo con sus ejemplos y su coherencia de que es necesario pertenecer a una organización, ¿vale? Pues con esa calidad que me afilio yo a una organización que se llama Comisiones Obreras, ¿no? La que ya no milito, por cierto, de hace 2 años. En esta franja histórica de unos 30 años, con 15 años, hemos podido observar de todo el comportamiento del sindicato y cómo hay un componente común, que es el deterioro ideal de uno que tiene en la cabeza de lo que es el sindicalismo, que ha leído románticamente los libros de historia sobre la transformación del mundo del trabajo de España. Y digo que se ha podido palpar, y vosotros también a lo mejor alguno ha podido tener esa oportunidad. Y ha cambiado porque también ha cambiado la sociedad laboral española. Yo recuerdo que en los años 80 o 90 el sindicato se nutría, el nutriente de los activos del sindicato, de grandes empresas, potentes empresas o públicas o potentes empresas industriales que estaban convencidos dentro de su militancia que debían abordar la realidad social de otros sectores y otras empresas. Así, el sindicato se extendía y se expandía porque pensaba y se creía que el sindicalismo no solamente era su empresa, su sector, donde ya subsistían buenos derechos laborales y buenos derechos conseguidos con la negociación colectiva, sino que había que extenderlos a otros sectores más allá de su propia empresa y de su sector. Ese suministro de nutrientes, lo que se llaman cuadros sindicales, era gente que estaba muy perfeccionada políticamente, era gente que sabía perfectamente negociar, defender y sobre todo organizar la movilización. Si había un conflicto en una empresa o en un sector, se saltaban las reglas de los sectores y se abordaba la negociación y la movilización en otras empresas, en otros sectores, sin ningún tipo de tapujo de pudor. Digamos que era un sindicalismo plano, donde no habían resistencias para ir de un sitio a otro entre diferentes compañeros de sanitarios iban al metal, el mar iba a empresas del transporte y donde había un componente común, organizar y armar a la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿no? En esos principios de los años 80. Y aquí es donde empezamos a comparar. ¿Existe ese modelo actualmente de solidaridad, de clase entre gente con buenos derechos de grandes empresas que se rindan a prestar, organizar a la clase, a lo más desfavorecido de la clase? Hoy en día, lógicamente, ya no existe. Hoy en día, las federaciones o los sindicatos, mayoritariamente, poco queda de aquello. Las federaciones sindicales de rama se ponen límites, ellos mismos se ponen límites. Yo recuerdo cuando hemos convocado movilizaciones aquí en la Miguel Hernández para hablar de las privatizaciones o de la precarización del empleo de las subcontratas, los dirigentes de cada federación venían a rastras, es decir, venían arrastrados a la organización de la movilización, porque ese componente de convicción ideológica de que estamos aquí para organizar la clase se iba perdiendo, se ha perdido, ¿no? Y hoy poco queda de aquello, de esos grandes cuadros sindicales o esas federaciones de rama, y entonces cuando deja de existir la típica empresa potente que suministra cuadros sindicales al sindicato, que cede gente al sindicato para organizar, es cuando empieza a aparecer, digamos, la precarización dentro del sindicato. Ya no hay empresa grande donde podamos sacar liberados sindicales. Es decir, la economía de este país, que voluntariamente ha decidido prescindir de la industria, ha decidido prescindir de las grandes empresas y se va reduciendo, las empresas grandes ya no existen, se van reduciendo su impacto y de ahí ya no podemos sacar el sindicato gente. ¿Qué se hace? Pues salimos a lo que hace cualquier empresa, a contratar. Se contrata. Y se contrata a veces con cierta ilógica, porque a veces los contratos siempre han existido en el sindicato. Yo he contratado tiempo en el sindicato, de otros compañeros. El problema de la perversión de la contratación, que tienes que salir a contratar porque ya no tienes gente de grandes empresas que te nutra y haga acción sindical, es que el sindicato acaba comportándose con una exigencia de adoctrinamiento y de resignación. Es decir, si yo te contrato a ti, es para que sigan las consignas de la Federación de Rama, ¿vale? Entonces, hay una paulatina degradación del concepto de discusión crítica dentro del sindicato que conlleva a un empobrecimiento del contenido y la calidad del debate dentro del sindicato. Tengo que contratar gente para cubrir lo que antes me hacían las grandes empresas, pero al mismo tiempo esta gente que contrato muchas veces
es gente que es ajena a la actividad sindical o a la actividad política. ¿Sí? Es gente que se contrata pues, por algún tipo de cercanías sin entender cuál es su papel dentro del sindicato. Casos hay muchísimos. Yo me he encontrado en el sindicato gente que días atrás o semanas atrás estaba ideológicamente o sigue estando ideológicamente en las antípodas o en la acera de enfrente del sindicato. Pero bueno, como tienes que sacar gente de algún tipo, pues recurres como una oficina de empleo a buscar contrataciones fuera de tu entorno, ¿no? O del entorno de organizaciones cercanas. Entonces, eso es lo que internamente el sindicato va empobreciéndose en lo interno. Pero al mismo tiempo, la sociedad laboral, los trabajadores y las trabajadoras sufrimos un proceso de deterioro de nuestras condiciones de trabajo, lo que se ha conocido como precariedad laboral. Y el peligro que tiene la precariedad laboral, la precarización, es que algunos la confrontamos. Pero la gran mayoría de la gente, sobre todo los más jóvenes y las más jóvenes, están naturalizando la explotación laboral y la degradación laboral. Se acostumbra a la explotación laboral. Entienden como normal trabajar a tiempo parcial, o trabajar para una ETT, o trabajar para una subcontrata. La precarización laboral no viene dado por un planteamiento legal. Es una posición política claramente definida, articulada de los años 80, de desproteger y de vaciar a los trabajadores de su arma, que es el sindicato. Cuanto más trabajadores precarios existan, más desmoralizados y más alejados de la convicción de ser sindicato. ¿Qué es la precariedad laboral? La precariedad laboral es lo que estamos sufriendo con mucha naturalidad hoy en día. Es la desprotección de la clase trabajadora para poder organizar su vida social y personal en un mundo del trabajo que materialmente le aporta cosas. Es decir, no puedo organizar mi futuro porque mi trabajo es frágil, es débil. No sé cuánto va a durar. ¿Vale? Eso es lo que es precarización laboral. Entonces ya tenemos dos componentes. Un sindicalismo que se va reduciendo a sí mismo en sus planteamientos y al mismo tiempo una sociedad que está cada día más precarizada. Y precariedad significa debilidad de la clase trabajadora. Precarización significa debilitamiento de la clase trabajadora. Y hay muchísimas formas de precariedad laboral. Contratos temporales, ETTs y el artículo 42, que aquí se hay mucho, sobre subcontratación de obras y servicios. Esa forma de subcontratar es también una lógica que ha ganado en el terreno del Estatuto de los Trabajadores. Todas las reformas que han habido en el Estatuto de los Trabajadores, que yo diría que más es un estatuto de disciplina de empresarios, pero tú coges el artículo 1, el artículo 90 y tantos, y pocos artículos hablan de derechos laborales. Se habla sobre todo de capacidad de dominar y disciplinar de los empresarios a los trabajadores, en todos los ámbitos. ¿Cómo puedes despedir? ¿Cuándo puedes modificar las condiciones de trabajo? ¿Cuándo puedes ceder a trabajadores, tráfico de trabajadores? ¿Cuándo puedes subcontratar? Etcétera. Es un mecanismo del Estatuto de los Trabajadores para precarizar las relaciones laborales. Y todo esto, al final, es en detrimento de que los trabajadores ya no queden en el proyecto colectivo de transformación del sindicato. Ya nos individualizamos. Ya la precariedad laboral te individualiza. Tú tienes que llegar a final de mes. Tú tienes que sobrevivir en el contrato temporal frente al otro. Entramos en una lógica de confrontaciones entre unos y otros. Los fijos con los temporales, los mayores con los jóvenes, los mayores porque han contratado a los jóvenes con contratos de formación y de prácticas más baratos, los temporales con los fijos porque yo tengo un contrato temporal y tú tienes un contrato indefinido, yo no puedo secundar la huelga porque no me renuevan, en cambio tú sí que puedes. Y esa lógica de precarización ahonda en la individualización del trabajador. Entonces se aleja muchísimo del mundo del trabajo. Crea una desconexión. Por un lado, está el trabajador en su centro de trabajo, que el sindicato le puede proveer o no de derechos a través de la negociación de los convenios colectivos, que cada vez más son de peores contenidos, y hablaré un poquito de eso, y por otro lado, que parece ser que está desconectado la figura del ciudadano, cuando precisamente es lo mismo. Ciudadano, sujeto ciudadano político y trabajador es la misma. No existe una diferenciación, no existe un binomio, una cosa u otro. Digamos que la acción del legislador o el sistema ha creado dos figuras diferentes y a veces que parece que sean diferentes, pero es lo mismo. Cuando tú defiendes un derecho de los trabajadores en la empresa, al mismo tiempo estás defendiendo los intereses del derecho de la persona como política, ¿vale? Todo esto hace que sea una desconexión. El sindicato es incapaz de armar un discurso potente que aúne lo que quiere el trabajador con su sentimiento de derecho de ciudadanía, ¿vale? Y otras formas también de
de amedrentar a la clase trabajadora ha sido pues a través de un ataque a los servicios públicos. Yo siempre lo he dicho, los servicios públicos no es una garantía del estado de bienestar. Los servicios públicos es el instrumento que tenemos los trabajadores y que arrebatamos a los ricos con los impuestos para redistribuir la riqueza. Es decir, un servicio público es, a través de los impuestos, que por eso sería para otro debate, conseguimos que los ricos aporten más, o deberían aportar más, para que los pobres, los trabajadores y las trabajadoras, podamos acceder a servicios públicos esenciales. En cuanto hay un ataque a los servicios públicos a través de su privatización o externalización, se está creando un desequilibrio en esa distribución de la riqueza. Estamos haciendo más ricos a los ricos. Eso es así. La privatización es una injusta redistribución de la riqueza, o distribución de la riqueza. Donde hay un servicio público, hay distribución justa, donde no lo hay, se produce un desequilibrio. ¿Vale? Y el sindicato, en esta lucha ideológica y cultural, pues tiene que abordar también lo que quiere ser. Y el sindicato en el cual nosotros apostamos y creemos es el sindicato que es capaz de dotar de homogeneidad a la figura del trabajador con sus derechos políticos. Os digo una cosa, por ejemplo, la formación en los sindicatos. ¿Me quedan qué? Llevo 15 minutos ya, acabo enseguida. Acabo ya. La formación. Nosotros creemos en la formación ideológica y política de los trabajadores como un instrumento para avanzar y pasar a la ofensiva. No para gestionar los recursos legales que tenemos ya del modelo actual. Os explico. Los cursos para salud y prevención de riesgos laborales están muy bien. Para hacer nóminas están perfectos. Para conocer los diferentes contratos de trabajo son adecuados. Pero los cursos de formación realmente útiles son cuando construimos solidaridad y entendemos que en la clase social, cómo emergemos, cómo confrontamos, cómo nos solidarizamos con otros trabajadores de otros sectores. Y esa formación es la que actualmente no se está desarrollando. Y por último, para acabar, porque creo que me tocaban 10 y llevo ya 15 minutos, el tema de la acción sindical, y es, el sindicato no puede ser el acaparador de todo. Si hay una ruptura entre lo que es el sindicato y su acción sindical. Si a la hora de negociar un convenio colectivo, el sindicato no puede apropiarse de la representación. Y está pasando muchísimo. Si nos fijamos en las actas de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, nos fijaremos que los que van a negociar los convenios colectivos y deciden la firma, habitualmente son los mismos dirigentes de cada sindicato. Pero durante el proceso de firma y negociación, no ha habido procesos de información, consulta, participación, ni siquiera se ha preparado la movilización. Y no hay convenio colectivo que sea exitoso que no lleve esa lógica de consecuencias. Participación, organización y movilización. Lo que pasa es que como no se siguen esas pautas, al final la respuesta es, la gente no se moviliza. Pero para que la gente se movilice es necesario antes crear el clima necesario de organización y movilización. Y así tenemos lo que tenemos. Unos convenios colectivos pobrísimos, y acabo ya dando unos datos, en los cuales, por ejemplo, la renta en Alicante, en la ciudad de Elche, la renta en Alicante sean de 18.000 euros frente a los 22.000 euros de Alicante. O que la tasa de desempleo sea más elevada en los sitios o en los lugares donde haya más precariedad laboral. Si donde hay más precariedad laboral, donde al sindicato le cuesta más hacer y extender su desarrollo, hay más precariedad laboral y menos salario. ¿Vale? Y esta lógica es la que creo que tenemos que entender. Por lo tanto, la acción sindical debe valer para que cuando un trabajador afiliado a un sindicato y delegado de un sindicato se cree que debe abordar la militancia y ayudar a los compañeros de la limpieza o de la hostelería o del mantenimiento, es porque está convencido de que es la única manera de avanzar en las condiciones de trabajo. Y por último, y ya me callo, si es cierto esta vez, yo quiero hablar de la figura del militante. ¿Vale? He empezado hablando de él y quiero terminar hablando del militante. El militante es la persona convencida de que los objetivos marcados por la organización de manera colectiva son útiles y va más allá también de la lógica del horario laboral. Si llamamos un viernes por la tarde a un sindicato, más institucional, no hay nadie. O un sábado. Y el sindicato, o los miembros del sindicato, los militantes de un sindicato, deben saber que deben abordar desde el compromiso político y también personal, que por delante a veces de tus necesidades más personales está la necesidad del colectivo social que se llama clase obrera. Y eso
lo que también estamos muy en falta en los sindicatos grandes, por decirlo de alguna manera, que siguen su lógica, su rutina, su maquinaria electoral de ganar elecciones sindicales, porque hay que ganarlas. Pero ganarlas sin abordar la necesaria organización de los trabajadores, para mí es un grave error. Por eso nos alegramos muchísimo de la creación, con muchísima admiración a todos los componentes del Consejo Sindical Obrero, porque han sido coherentes en su militancia durante todo este tiempo, han sido muy convincentes de sus planteamientos sindicales y sobre todo han mostrado, la gente de CSO, solidaridad obrera con todos y todas los que estamos en situaciones más de explotación y vulnerabilidad social. Por mi parte ya está. Pues antes de seguir quería ver un momento una cosa, pero se me ha ido en... A ver si puedo ver aquí. Vale. Sabemos que hoy, 28 de... A ver, bajar un poco, porque quería simplemente citar... Sabes que el 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Y simplemente quería hacer un pequeño comentario, ¿vale? No quiero leerlo todo porque, bueno, esto lo podréis leer, será publicado seguramente dentro de poco un artículo en relación a esto, pero baja un segundito que quiero ver ahí. No, es que lo tenía. ¿Dónde estaba? Bueno, quería simplemente recalcar que este año, ¿vale?, que hemos tenido la pandemia de la COVID, obviamente no nos hemos desplazado al puesto de trabajo, ¿verdad? Bueno, en concreto en la universidad hemos estado en casa, trabajando en algunos casos lo que se ha podido, ¿vale? Pero vemos que en la coyuntura esta se ha incrementado la tasa de paro, ¿vale? En teoría, bueno, por una menor actividad económica, ¿vale? Lo cual ha representado una reducción en los accidentes in itinere, ese accidente que tienes cuando vas al puesto de trabajo, ¿vale? Hay 40 menos accidentes menos que el año 2019, pero que incluso esta coyuntura del sistema capitalista que tenemos actualmente, vemos que ha habido un incremento en los accidentes mortales en el puesto de trabajo, ¿vale? 53 accidentes mortales más que en 2019, incluso en la situación que tenemos actualmente de pandemia, ¿vale? Y la que hemos tenido. Es decir, o la clase obrera espabilamos o nos va la vida en ello, ¿vale? Nos va la vida en ello. Y ya con esto, simplemente quiero dar la entrada a Carmelo. Bueno, Carmelo Suárez con su charla sobre el 1 de mayo, la lucha de clases hoy, ¿vale? Y bueno, pues le doy paso. Carmelo, hola, gracias por estar con nosotros. Hola, estamos encantados de tenerte aquí y nada, todo para ti. Todos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la asistencia. Bueno, agradecer la invitación a esta actividad por parte del colectivo del Consejo Sindical Obrero. Y bueno, en los previos que estuvimos hablando de cómo orientar la charla, se planteó que el punto de partida fuera el 1 de mayo. Y yo creo que da mucho de sí la idea esa, porque hay una cuestión importante. ¿Qué fue el 1 de mayo de 1886, ¿no? Cuando la clase obrera en Chicago sale a luchar por el derecho a trabajar 8 horas frente a unas agotadoras jornadas de trabajo, ¿no? Que era lo normal en esos años. En Chicago convocan una huelga general por el derecho a trabajar 8 horas. Hay que situarse en ese momento, en el contexto de la lucha de clase en ese momento, porque toda la sociedad americana consideraba a esta gente que estaban locos. Es decir, ¿cómo se les puede ocurrir pedir 8 horas? Están pidiendo una auténtica barbaridad. Y hubo un ataque frontal de todos los medios del sistema, de toda la sociedad, contra esta iniciativa de convocar una huelga general para exigir limitar a 8 horas de trabajo diarias. Tan así fuera que incluso el sindicato en el que estaban organizados estos trabajadores y trabajadoras no convocó la huelga.
Y fueron los centros de trabajo, los trabajadores y trabajadoras organizadas en los centros de trabajo quienes decidieron ir a la huelga a pesar de que el sindicato les decía que no fueran a la huelga. Fue una huelga masiva, una huelga muy combativa, muy exitosa. Estamos hablando de cifras de 200.000 miembros en esa huelga general y de una confrontación fuerte con todo el esquirolaje y con todos los intentos de boicotear el desarrollo de la huelga. Bueno, tan violenta fue la represión que ahí, en una de las jornadas así más violentas, mueren 7 trabajadores. Es decir, una represión policial brutal y se da una situación que tenía este nivel de confrontación, pero el conjunto de la sociedad estaba diciendo que la clase obrera estaba pidiendo cosas absolutamente inalcanzables. Bueno, hay que decir que después de la huelga, poco tiempo después, las 8 horas fueron aceptadas como la jornada normal de trabajo. Es decir, fue una victoria. Fue una victoria. En poco tiempo, una victoria de la clase obrera. Pero hay más factores, porque resulta que la represión policial se lanza sobre, concretamente, 8 trabajadores, que finalmente son los que individualizan y someten a un proceso judicial, de los cuales 5 son condenados a muerte en la horca. A final del año, noviembre del año 87, son ejecutados estos 5 trabajadores, en realidad 4, porque uno de ellos se suicidó en la celda el día anterior. Estos son los héroes de Chicago, es decir, todo lo que sea la referencia al 1 de mayo en relación a esto. El tema, además, a destacar es que el proceso judicial que se celebró contra estos trabajadores, fueron 8, el proceso judicial fue contra los 8, las condenas a muerte 5, fue una auténtica chapuza, es decir, fue un auténtico montaje. Tan montaje fue que pocos años después ese juicio fue anulado. Y fueron rehabilitados los trabajadores que fueron con 1886, en 1887, y en 1888, como esta huelga empezó el 1 de mayo, el Congreso Sindical Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en el año 89, proclama el 1 de mayo como Jornada Internacional de la Clase Obrera. Podemos decir de una manera resumida que eso es el origen del 1 de mayo. Y ahora podemos sacar lecciones muy interesantes de esa experiencia histórica. ¿Cuál es la primera que yo coloco? Es decir, bueno, que si la clase obrera no lucha, no consigue nada. Es decir, a la clase obrera se le coloca ante una situación de represión, ante una situación de decir que sus objetivos, los derechos por los que están luchando son derechos irracionales, que no lo van a poder alcanzar, etcétera, etcétera. Pero la lucha obrera concebida como lucha de masas, como lucha organizada en los centros de trabajo, como lucha organizada, lógicamente, en las estructuras sindicales, da la victoria a la clase obrera. Y lo podemos leer al revés. Es decir, todo lo que la clase obrera tiene hoy es producto de la lucha. Es decir, por ejemplo, en el sector de la hostelería, en un lugar y en otro, fueron importantes las huelgas que se desarrollaron para conseguir librar 2 días a la semana. Fueron huelgas importantes en este país. O también las camareras de piso, pues para que se fijara que el máximo de habitaciones diarias eran 15. Bien. Por tanto, eso se consiguió en un determinado momento. Pero la otra cuestión que hay que entender es que en esta lucha dentro de la sociedad capitalista, todas las conquistas de la clase obrera tienen un carácter provisional, porque permanentemente los capitalistas, la patronal, la burguesía va a intentar arrebatarle otra vez esos derechos a la clase obrera. Es decir, los tienes hoy, los conquistas, pero si no sabes mantenerlo y defenderlo, hoy las camareras de piso en este país, por seguir con ese ejemplo, pues hacen 20, 25 y 30 habitaciones al día. Porque se retrocedió en la lucha, se retrocedió en la correlación de fuerzas. Y esto viene a colocar un elemento fundamental, es decir, que
que en la lucha de clases, la clase obrera y los capitalistas no tenemos intereses comunes. Somos clases antagónicas. Lo que nosotros tenemos se lo arrebatamos a ellos. Y lo que ellos tienen nos lo quitan a nosotros. Y ese elemento de la lucha, de dos elementos contrarios, el proletariado, la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras, y los capitalistas, la burguesía, la patronal, somos clases antagónicas, que no tenemos intereses en común. Yo creo que eso es un elemento muy importante, es decir, ese sindicalismo de conciliación, ¿no? Ese sindicalismo de pacto que no llama a la lucha obrera, como decía el compañero antes, etcétera, etcétera, está realmente engañando a la clase obrera, porque no tenemos elementos en común. Somos clases antagónicas que gana una o gana la otra. Y después otra conclusión que me parece muy importante de este tema del 1 de mayo, y es que nuestro enemigo de clase no tiene límites para el ejercicio de la violencia y no tiene principios, ni ética, ni nada. Es decir, puede hacer un juicio farsa, ¿no?, contra 8 trabajadores, condenar a 5 de ellos a pena de muerte y 3 años después, 4 años después, agarrar y decir, bueno, ese juicio fue irregular, realmente no se preservó todo y rehabilitamos a estos trabajadores que hemos asesinado. No hay límites por parte de la patronal. Siempre va a ejercer el grado de violencia que ellos consideran que necesitan para mantener su posición privilegiada de explotación de la clase obrera. Entonces, eso se lleva a un nivel superior, que es el recurso al fascismo, que el recurso al fascismo aparece cuando la patronal, la burguesía, empiezan a coger miedo por los avances de la clase obrera. Y ante el terror de que la clase obrera avance en su capacidad organizativa, en su conciencia, en su fuerza para imponer sus derechos, cuando la burguesía se aterroriza, entonces recurre al fascismo como un ejercicio superior de la violencia para domesticar a la clase obrera, para disciplinarla y someterla, dotándose de un determinado contexto político, de una determinada sociología, de una determinada presión ideológica que le permite o le apoya en ese ejercicio de la violencia. Esas son las condiciones de la lucha de clases. Lógicamente, en 1886 había el desarrollo de la clase obrera que había en ese momento. Hay que decir que en esa situación, en los Estados Unidos, había una importante presencia de clase obrera migrante. Muchos de los protagonistas de esa lucha eran obreros europeos que habían emigrado a los Estados Unidos en esos tiempos en que la migración a Estados Unidos era una necesidad fundamental del capitalismo. Hoy la clase obrera es una clase obrera distinta, pero la esencia del grado de confrontación, de antagonismo entre trabajadores y patronal sigue siendo la misma, si no mayor, porque hoy aparece más claro el concepto internacional de la clase obrera, de que somos una sola clase obrera internacional. Cualquier cosa que nosotros podamos mirar, cualquier mercancía que podamos mirar, está producida con la clase obrera prácticamente del planeta entero. Desde nuestro teléfono móvil, por utilizar un ejemplo así cercano y que todos lo tenemos ahí, ¿no? Nuestro teléfono móvil implica desde las minerías del coltán en no sé qué país de esos africanos, ¿no? O de América Latina, hasta en los sectores de la producción manufacturera, de los plásticos, de las fundas, de la no sé qué, de la producción del cobre, de la producción de los circuitos electrónicos con alta tecnología que llevan implementado cualquier teléfono móvil, etcétera, etcétera, etcétera. El transporte, la caja de cartón en la que se lleva, el barco en el que se transporta, el tren en el que se vuelve a transportar, la tienda en la que se vende. Ese teléfono que al final tenemos nosotros ahí hoy, porque prácticamente nos lo han colocado como una necesidad ineludible, es un producto elaborado por la clase obrera mundial. Y no es posible elaborar ningún producto de eso con una clase obrera concreta de un país, porque las tierras raras pues vienen de China, porque los semiconductores
pues están elaborados en Corea del Sur, porque no sé, es decir, no existe hoy ya la posibilidad de una producción que no sea una producción interviniendo en ella la clase obrera mundial. Por tanto, la clase obrera mundial, objetivamente, tenemos un interés en un proceso de unidad y de ejercicio de una conciencia internacionalista que nos permita enfrentar a este capitalismo tan desarrollado que ya está en su fase imperialista, donde las condiciones de la relación entre capital y trabajo son en que el capital tiene enormes dificultades para mantener su tasa de ganancia. Ahí vemos la confrontación China-Estados Unidos o Estados Unidos-Rusia de una manera tremenda. La confrontación es tan aguda porque están tratando de evitar que la otra potencia económica adquiera una determinada ventaja y se quede con un mercado mundial, porque hoy la disputa es por los mercados mundiales. Estaba el caso del 5G que estamos viendo en estos últimos 1 o 2 años, ¿no? Y otras competencias similares. Y entonces, en esa situación, las grandes potencias, y especialmente las grandes potencias capitalistas, hacen una presión brutal sobre la clase obrera para tratar de mantener su ganancia. Y nos someten a situaciones terribles de alienación, de destrucción de nuestras condiciones de vida, de miserables condiciones de trabajo, de progresiva y permanente bajada de los salarios, de bajada de los derechos. De la negociación colectiva está ahí en el objetivo central hoy de la patronal para liquidar la negociación colectiva. Es decir, hay una fase de agudización de la lucha de clases en que el elemento central que hoy la clase obrera tiene que plantearse es la necesidad de la organización, la necesidad de dotarse de un proyecto político propio, un proyecto sindical, un proyecto político que va junto con el proyecto sindical para dar respuesta a la actual desfavorable correlación de fuerzas y recuperar la capacidad de iniciativa de la clase obrera en la lucha de clase. Hay una cuestión fundamental que a la clase obrera los capitalistas tratan de ocultarle. Es decir, hoy se ha creado ya, con el gran desarrollo científico-técnico, producto del inmenso desarrollo de las fuerzas productivas, hoy se ha desarrollado ya la base material necesaria para la construcción de la sociedad socialista. Pero la sociedad de los trabajadores, ¿no? La sociedad dirigida por las trabajadoras y por los trabajadores. Porque hoy todo lo que hay en nuestra vida, en el mundo, es producto del trabajo. Pero de un trabajo altamente socializado. Ese trabajo que necesita del concurso de la clase obrera mundial. Y en esa situación, de lo que se trata, por parte de la lucha ideológica fundamental, es que la clase obrera no sea consciente de esa situación histórica concreta. Porque si la clase obrera adquiere conciencia de esa situación histórica concreta, va a empezar a organizar sus fuerzas en función de las conclusiones para decir, entonces nosotros vamos a ser la clase rectora en esta sociedad mundial. Nosotros vamos a ser ahora quienes dirijamos, que vamos a ser dueñas y dueños de nuestro propio trabajo y vamos a ser nosotros y nosotras quienes vamos a organizar la sociedad. Piensen ustedes en los complejísimos procesos de producción de los elementos de alta tecnología. Es decir, podría cualquiera de los grandes multimillonarios mundiales, cojamos al de Amazon o al de cualquiera de estas grandes empresas planetarias, ¿tendría la capacidad de producir, de organizar el trabajo? No, eso es totalmente ajeno. Eso lo hacemos la clase obrera. Un gran centro de producción lo organizamos las trabajadoras y los trabajadores dentro. Sabemos lo que hay que llevar de un lado a otro. Sabemos cómo funciona una máquina. Sabemos si es posible mejorar esa máquina para que su producción sea más eficiente. El patrón no sabe nada de eso, ni lo va a saber nunca. Pero nosotros sí que lo sabemos. Nosotros somos quienes conocemos. Y sabemos y conocemos las deficiencias del sistema de producción capitalista.
de lo irracional del sistema de producción capitalista, de la destrucción muchas veces de las producciones que hemos fabricado para mantener precios, ¿no? O para competir en determinadas condiciones, como se producen productos inútiles, mercancías inútiles, que son planteadas como una necesidad desde el punto de vista del consumismo, para que la gente las adquiera, y lo único que hemos hecho es crear una tremenda huella ecológica que lleva a una agudización del proceso de destrucción de la naturaleza por la intervención humana. Esas son las condiciones concretas. Y creo que lo que nos importa hoy, que es el gran reto que hay hoy de la lucha sindical, ya que estamos hablando del aspecto sindical en la lucha esta hoy, es desde un análisis riguroso, materialista, científico, de la realidad actual de la lucha de clase, presentar a la clase obrera unas conclusiones con una propuesta para organizarnos en la lucha, con unos objetivos, entendiendo que en el momento en que todo el sector parasitario que controla la riqueza, que nos roba los salarios y que nos esclaviza, quitando todo eso, las condiciones de vida de la mayoría social pueden cambiar de una manera extraordinaria. Pueden cambiar de una manera extraordinaria. Y ahí me permito, para terminar, colocar un ejemplo que está hoy ahí, al alcance de cualquiera que quiera acceder a esa información. ¿Cómo es posible que en las condiciones de una Cuba socialista bloqueada por 60 años, un país del tercer mundo, de los que llaman, este país hoy tenga 5 candidatos vacunales en proceso de homologación, 2 de ellos ya prácticamente en los últimos días para el registro, y que vaya a vacunar a su propia población con vacunas de producción propia en este año al 100% de la población, y que tenga uno de los índices de mortalidad en la COVID-19 más bajos del mundo, infinitamente más bajos que los Estados Unidos, infinitamente más bajos que España, infinitamente más bajos que los Estados Unidos. Le daré una cifra que calculé yo hace un mes. Si los Estados Unidos hubieran tenido el sistema sanitario y social cubano, con los resultados que los cubanos han conseguido, Estados Unidos, en vez de tener 523.000 muertos, que era lo que tenía en aquel momento que yo hice esos números, habría tenido 9.900 muertos. Es decir, la demostración de la superioridad de una sociedad organizada por los trabajadores la tenemos hoy ante nuestros ojos en multitud de aspectos. Y el reto es que en la lucha ideológica con la patronal, con los capitalistas, existan organizaciones obreras que, teniendo estos planteamientos rigurosos, materialistas, científicos, claros, se dirijan a la clase obrera y organicen a la clase obrera en clave del momento histórico en el que estamos viviendo. Y si eso lo vamos haciendo, que entiendo que es lo que el Consejo Sindical Obrero se plantea hoy con este mismo acto en la Universidad Miguel Hernández, pues estamos empezando a sentar las bases para cambiar la conciencia de la clase obrera y para cambiar la correlación de fuerza. Y cambiando la correlación de fuerza, esta clase obrera mundial de millones y millones de trabajadoras y trabajadores estará en condiciones de dar el salto histórico que necesariamente se ha de dar, y que cuanto antes lo demos, más sufrimiento vamos a ahorrarle, no digo ya a la clase obrera, más sufrimiento vamos a ahorrarle a la humanidad entera. Más pronto vamos a resolver los grandes problemas estratégicos que enfrenta el momento histórico, y vamos a empezar a construir una sociedad de una calidad infinitamente superior a esta brutal y violenta sociedad capitalista de hoy. Bueno, esa sería mi exposición en los 20 minutos que habíamos acordado, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Carmelo.
Yo creo que es el turno de principalmente las que estáis y los que estáis aquí presentes, si os animáis a preguntar alguna cosa, si os gustaría que comentemos algo. Ahora sí, eso miramos a ver si hay algún comentario en el YouTube, ¿vale? Pero, vale. Vicente, ¿sigues? Y Julio también. Bueno, yo agradeceré el acto porque creo que es necesario. Creo que hay mucho sindicalismo, como dice la vacante de clase y combativo. ¿Se le oye? Y No, yo no lo oigo. No le oye, Carmelo. Si la repites tú, si no, Katia. Es que me temo que va a ser larga, igual. ¿No? No, yo decía que agradecer el acto porque creo que es necesario recuperar un sindicalismo de clase y combativo. Y en eso dos reflexiones nada más. Primera, ha dicho Carmelo que fue en el año 1886 cuando se hizo la huelga para recoger la jornada de 8 horas. Ojalá hoy tuviéramos la jornada de 8 horas. Después de 140 años, cantidad de trabajadores y trabajadores no tienen la jornada de 8 horas, o por lo menos no cobran por esa jornada, aunque la hagan, ¿no? Cobrarán mucho menos. Es una pena que después de 140 años todavía estemos reclamando esa jornada, es increíble, ¿no? Bueno, hubieron unos cuantos muertos, pues aquí tenemos que seguir peleando para que se cumpla la jornada. Y después de decir que este sindicato se está hablando de solidaridad, mucha solidaridad, lo ha dicho antes José Ángel Quero, también lo ha dicho Carmelo. Y al final de la intervención de Carmelo es donde me ha surgido el pedir la palabra. Ha dicho que Cuba tienen unas cuantas vacunas ya, la Soberana 2 y la Abdalá, creo que es la que están ya probándose. Tienen las vacunas, pero como tienen un bloqueo, lo que no tienen son las jeringuillas para poderlas poner. Es algo increíble, ¿no? El bloqueo les impide y no les dejan poner la vacuna que va a repartir gratis o a coste mínimo a todos los países del tercer mundo, y no les dejan poner porque no tienen jeringuillas. Entonces se ha hecho una campaña para recoger jeringuillas para que se puedan poner las vacunas a la población cubana y al resto de población que no tiene jeringuillas y no tiene vacunas. Y los Estados Unidos parece que le van a dar a los indios la que no quieren ellos, ¿no? Justo las vacunas que no quieren ellos las quieren dar a los demás, ¿no? Bueno, pues Cuba quiere exportar vacunas que sí que son eficaces contra esta pandemia que tenemos, ¿no? Desde el Consejo Sindical Obrero vamos mañana a discutir si hacemos una aportación para comprar cuántas jeringuillas podemos aportar para que Cuba pueda tener la solidaridad que queremos demostrar desde el Consejo Sindical Obrero. Y hablando de solidaridad, sabéis que hay un sindicato que se llama Solidaridad, que está formado justo por todos aquellos que no tienen ninguna solidaridad con la clase obrera, que nos quieren fuera, que nos quieren machacar a la clase obrera, ¿no? Que piensan que uno por venir de fuera de este país tiene menos derechos, es decir, quieren enfrentar al último de la fila contra el penúltimo, ¿no? Y nosotros somos los penúltimos, y nos quieren enfrentar con aquellos que todavía son un poquitín menos que nosotros, ¿no? A esos no se les puede llamar sindicato, a esos no se les puede llamar ni clase ni nada, y a esos, cuando podamos tirarlos al estercolero, habrá que intentar tirarlos al estercolero. ¿No? Muy bien. Pues un dato, yo creo que estuve mirando el otro día, Cuba tiene 40 veces menos muertos cada 100.000 habitantes que nuestro país. 40 veces menos muertos, proporcionalmente. ¿Quién quería hablar? Julio. Julio Barril y... ¿Se me oye o no? Carmelo, ¿le oyes? Sí, parece que sí. Sí. Yo quería hacer una reflexión a raíz de la intervención sobre la que ha versado fundamentalmente la intervención de Carmelo, referenciándolo al 1 de mayo. El 1 de mayo que supone y refleja el sacrificio y la lucha de la clase obrera con muchos miles de muertos a lo largo de la historia de su existencia, y donde hoy todavía, este próximo de mayo, en algún lugar del planeta, habrán trabajadores o trabajadoras que serán reprimidos y algunos seguro que morirán a manos de los gobiernos mandados por la burguesía. Es el 1 de mayo que en el Estado español se conquistó también como un derecho a base de lucha obrera y también con mucha represión, mucha muerte, mucha cárcel y muchas torturas.
Y yo quería resaltar en esta intervención que después de haberse conseguido mediante la lucha el derecho a que el día 1 de mayo la clase obrera pueda marchar en exigencia de sus derechos y en una reivindicación festiva como clase, que los sindicatos mayoritarios de este país hayan renunciado a ese derecho conquistado de la manifestación del 1 de mayo. Como vaquero me pasa lo mismo, yo un poco más porque soy un poco más viejo, pero no concibo yo un 1 de mayo, ya el año pasado no sabíamos qué hacer, pero bueno, entendíamos que en las circunstancias tan especiales y en los primeros momentos de la pandemia, pero a todos se nos hizo muy cuesta arriba el estar el 1 de mayo en casa. Sin embargo, este año no hay ninguna justificación, porque la clase obrera ya ha demostrado que la capacidad que tiene, su responsabilidad social para manifestarse respetando todas las medidas sanitarias. Los trabajadores no somos como los burgueses que no saben a exigir sus privilegios, que salen por ahí con palos de golf y cosas de esas ya amontonadas. Nosotros salimos disciplinadamente, ¿no? Y sin embargo se renuncia, porque hay un objetivo, es a renunciar a la lucha obrera. Se renuncia al 1 de mayo como reflejo ya de todo este proceso de renuncia a la lucha obrera por parte de aquellos que son agentes sociales. Es su único objetivo, ya no es ser sindicatos de clases, es ser agentes sociales. Y nos tienen sumidos en el pacto social. Y siguen referenciando su existencia y su objetivo político único en la consecución del pacto social. Y ahí, en ese sentido, CSO es una pieza fundamental en la recuperación de esa opción sindical de clase que se fundamenta en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras frente a la patronal en la conquista de sus derechos, no en la consecución del pacto social sobre el mal menor. O sea, el planteamiento es claro. Bankia ahora dice que va a despedir a 9.000 no sé cuántos trabajadores. Pues seguro que en este momento ya detrás, en las bambalinas, habrá secciones sindicales que están negociando que finalmente solo sean 5.300 los despidos. Y se venderá como un éxito. Empresas que tienen beneficios. Entonces, es que es urgente levantar una opción sindical combativa. Que se practique el sindicalismo de clase allá donde cada uno todavía esté. Y si está en esos sindicatos, que sea compatiblemente defensor de una posición de clase. Pero que sepa que está con el enemigo en casa. Porque el enemigo en casa ha renunciado al 1 de mayo este año, al menos aquí en la provincia de Alicante. Y eso hay que denunciarlo, eso no puede pasar desapercibido. Creo que desde el año 76 fue la primera manifestación legal que se hizo del 1 de mayo en esta provincia. Desde entonces la clase obrera ha mantenido como mínimo 4 manifestaciones todos los años. En Alicante, en Elche, en Alcoy y en Elda. Y este año no va a haber manifestaciones porque unos señores y unas señoras han decidido que renuncian a esos derechos conquistados por la clase obrera. Y yo por eso, pues, felicitar al CSO por la iniciativa que ha tenido de, con otros compañeros y otras compañeras, decidir convocar ellos la manifestación del 1 de mayo, que sin duda será un éxito. Porque solamente el hecho de que se ocupen las calles el 1 de mayo, con la cantidad de personas que sea, ya es un éxito, porque ya nadie podrá decir que el 1 de mayo en las ciudades de la provincia de Alicante se renunció a la manifestación. No. Vale, Barril. ¿Se me oye? No sé. Carmelo, ¿le oyes? Sí, parece que sí. Vale. Voy a acabar con una pregunta a Carmelo, lo digo porque se prepare. Pero primero quería hacer una consideración y es que pienso que muy modestamente, pero en esta universidad hemos intentado hacer solidaridad de clase entre las plantillas y cuidado que en algún momento, si el profesorado decide movilizarse, vamos a reclamar también vuestra solidaridad. Hay muchísima precariedad, como la compañera Katia ya creo que brillantemente ha demostrado en esta universidad y en el conjunto del sistema universitario español, dentro del profesorado, muchísima. Y seguramente las compañeras de consejería, por ejemplo, lo sabréis porque habláis con ese personal. Bueno, y el valor que tiene la clase obrera,
Yo lo veo cuando voy a la cafetería Altavix, ¿no? Y Karen o Maribel se saben exactamente tu nombre y el tipo de café que tomas. Eso es una maravilla, o sea, es una capacidad tremenda. La plusvalía que les trae, ¿cómo se llama? Catering 45 a eso, es enorme. Y eso es una capacidad, bueno, y si hablamos de las compañeras de conserjería, que se saben hasta qué, ¿no? ¿Qué laboratorio dice que tiene que estar encendido, dejar encendido o apagado el aire acondicionado o las luces, no sé, o limpieza, en fin. Y entre nosotros modestamente, pues no digamos mantenimiento, que se las sabe todas. Mantenimiento seguramente nos podría dar mucha información bastante terrible de cosas que pasan en los edificios de la universidad, como ocurría en el Vinalopó. Y bueno, algunas cosas hemos conseguido y a veces hemos hecho una lucha transversal. Eso molesta muchísimo. Cuando hemos conseguido reunir en la puerta de rectorado a distintos colectivos, se ponen a temblar, pagan un precio político alto por eso. El rectorado me refiero. Y aquí lo hemos puesto en valor, y el valor de la clase trabajadora pues queda muy patente. Entre el profesorado también sabemos hacer algunas cosas. La investigación, que tanto viste y calza, la lleva a cabo un personal que está muy precarizado. Gente joven que o está trabajando por nada, por sacarse un título de doctorado. Pues mujeres, por ejemplo, que están dispuestas a sacar quirófanos y hoy tengo contrato y me hacen revisión médica. Pero cuando pierdo el contrato y sigo trabajando con sacar quirófanos porque es mi tesis doctoral, ya no me hacen la revisión médica y estoy sin cobrar, estoy sin revisión. Eso ocurre en la Universidad Española en general y en esta en particular. O sea que la necesidad de ese sindicalismo, realmente, no vamos a entrar en detalles, pero ese sindicalismo de solidaridad entre quienes estamos aquí nos ha generado muchos problemas pues dentro de la estructura sindical que estábamos antes, y por eso nos hemos ido, entre otras cosas. Pero que sepáis que incluso sin horas sindicales, que es así, y estéis en el sindicato que estéis, desde quienes ahora estamos en CSO, vais a tener toda la solidaridad, ¿no? Independientemente de la sigla en la que estéis. Si no es ese que ha nombrado Vicente. Y nada, mi cuestión es, bueno, el 1 de mayo es pues el único festivo que no tiene que ver ni con una virgen que sube o baja, ni con un niño que nace, o un maduro que mata en una cruz, ¿no? Realmente es 33 años, es realmente un día de huelga general. Ese día es una huelga general que no hay que convocar porque se logró que, bueno, que en el calendario entrase como festivo en la mayor parte o muchos de los países del mundo, ¿no? Pero entonces, bueno, hablando de huelga general, yo le preguntaría a Carmelo, sintetizando, si en estos momentos sería necesaria una huelga general en este país, y qué le diríamos a la clase trabajadora, qué puntos, sintetizando, no es fácil, tantos son los ataques, qué puntos claves son con los que podríamos llamar a la clase trabajadora español a una huelga general en estos momentos, ¿no? Pues las movilizaciones, lo que sea, pero ¿con qué puntos clave podemos abordar esa tarea? Sí. Me parece, como se solía decir uno, me alegro que me haya hecho esa pregunta. Claro que sí, es decir, vamos a ver, ahora nos enfrentamos a una situación de aumento del paro, de ERTE, donde la clase obrera ha perdido mucho, ha conservado unas cosas, pero ha perdido mucho, de una incidencia del paro juvenil brutal, que es una generación que se nos pierde, de una situación terrible. Y a este país van a venir 170.000 millones de euros de Europa. Van a venir 170.000 millones de euros de Europa, pero como decía antes Julio, ya CaixaBank va a despedir a 8.000 trabajadores y trabajadoras. Pero no solo CaixaBank, sino el Santander también otra cantidad y el BBVA otra cantidad. En total creo que andan en los 17.000 puestos de trabajo que se van a perder en la banca. Pero van a venir 170.000 millones de euros, de los cuales el gobierno
de la socialdemocracia está muy contenta y muy ufana de haber conseguido ese éxito de Europa de 170.000 millones de euros. ¿A quién va a ir ese dinero? Todos los lobbies de los grandes grupos monopolistas españoles están preparando ya, están poniendo las manos ya para quedarse con todo ese dinero. Con discursos engañosos de todo tipo. La descarbonización. La descarbonización es darle dinero a Volkswagen. La descarbonización es darle dinero a Naturgy, o darle dinero a Endesa, o darle dinero, y sigue, y sigue, y sigue. Y esa ingente cantidad de dinero, que además toda una parte de ella va a repercutir en deuda, que va a pagar este pueblo, esta clase obrera va a pagar esa deuda tremenda, dentro de unos años empezará a pagarse esa deuda, pues ese dinero se va a repartir como el botín entre los grandes monopolios y no va a llegar a la clase obrera. Les voy a dar un dato de lo que este gobierno hace, y les doy un dato de aquí, de Canarias. A fecha de 31 de diciembre, 84.000 personas habían pedido la ayuda del ingreso mínimo vital. 84.000 personas. Eso no quiere decir que son todas las que lo necesitan. Esas son las que consiguieron superar la barrera de reunir los papeles, con buena parte de la administración cerrada, para presentar la solicitud de ingreso mínimo vital. De esas 84.000 personas, le dieron la ayuda a algo más de 7.000 personas a 31 de diciembre. Son gente que necesita la ayuda para comer, para pagar la luz o para atender sus necesidades vitales más inmediatas. Bueno, a la clase obrera, lo que hay que decirle que mientras ni tan siquiera se paga ese ingreso mínimo vital, que la socialdemocracia publicitó como tremendo, el gobierno más social de la historia, no se paga eso, pero van a venir 170.000 millones de euros que se lo van a llevar los oligarcas de este país. En su gran mayoría se lo van a llevar los oligarcas. A nosotros nos van a caer las migajas. Y la deuda, que luego hay que empezar a pagar unos pocos años después, la vamos a pagar nosotros. Eso es un motivo más que perfecto, claro, meridiano, para convocar una huelga general. Para que ese dinero no se vaya por ese sumidero de los más ricos de siempre. Ahí hay un combate. Hay que explicar lo que significa la Unión Europea como ayuda a los monopolios, al proceso de reconversión capitalista que necesita hoy el capitalismo europeo y el capitalismo español, y que abandera ese proceso de reconversión capitalista, como siempre lo ha hecho en este país, la socialdemocracia, como anteriormente hizo la reconversión minera o la de los altos hornos de Sagunto, etcétera, etcétera. Hay un tema ahí hay un motivo de huelga general, porque eso lo vamos analizando, lo llevamos a detalles más concretos y más pequeños, y es brutal que en una situación de carencias, de esa cañada del río en Madrid, que lleva no sé cuántos meses sin alimentación eléctrica, y resulta que el dinero se va a ir a chorro para los grandes monopolios, y no para la necesidad del pueblo. Hay un momento de combate, ahí hay una plataforma reivindicativa que se puede montar, y evidentemente la huelga general para que eso no sea así, para que eso no ocurra y la solución sea la que nosotros propongamos ahí. Muy bien, pues está claro el mensaje, ¿no? Sí. Nosotras y nosotros acabamos de nacer, ¿vale? Digamos que esto es una presentación del sindicato en el centro, en la Universidad Miguel Hernández, pero obviamente ahora hay que empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, ahora quedaros un poquito después del cierre del acto, cerramos ya vídeo y todo esto, ¿vale? Quedaros un ratito y vamos a ver las propuestas de organización que podemos plantear al interno, ¿vale? Y yo os animo ya un último intento, a ver si alguna queréis hablar, porque he oído poca voz femenina. Bueno, masculina también os dejo. Bueno, pues entonces yo ya solo queda agradecer la presencia, agradecer las intervenciones. Carmelo, no sé muy bien a qué cámara tengo que mirar, pero... Gracias a ustedes, mucho éxito en la tarea. Gracias. La presencia de Quero, ¿vale? Y con esto damos por concluido lo que sería el acto de presentación. Quédate, Carmelo, no te vayas, porque... Vale.